¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Poder aprender las experiencias de otros países y más de una mujer que ha vivido en primera mano, siendo mujer, pudiendo obtener, pudiendo privilegiarse o escudarse en todos los beneficios que le otorga esta lucha a la mujer, ha decidido dar un paso al frente y llevar esta batalla a favor de la racionalidad, a favor de la lógica y a favor de lo natural, que es lo más importante. Y República Dominicana, así como fue cuna de la civilización del Nuevo Mundo, así como de aquí lo que se lleva y traen ustedes, y de descendencia española y la hispanidad se unió, nos partimos hasta el lenguaje y las costumbres, salir a dar la batalla específicamente contra quienes quieren quitarnos esta identidad y ese arraigo. Le agradecemos la presencia, tenemos una primicia muy interesante para ustedes con la Fundación de la Igualdad Iberoamericana, que la doctora va a explicar, y el por qué su lucha nace o llega aquí a República Dominicana específicamente para aquí llevarlo a todo el continente, a toda América Latina, porque somos la cuna y somos de donde nace, precisamente se origina todo este esquema, y vamos a influir y vamos a llevar toda esta experiencia que tiene la doctora y lo que está viviendo España y Europa, y que no nos sean extraños, en todo el continente lo estamos viendo en cada país, lo convulso que está todo. Y qué bueno que tengamos personas como ustedes, gente que todavía entiende, que todavía cree que de verdad es importante luchar por la verdad y luchar por tener la obesidad y el respeto de poder expresarse, aunque muchos no lo quieran. Antes de venir, y lo hablé con la doctora, que por cierto me da mucha honra y mucho orgullo de que le digo, justamente señor, que tenemos informaciones que querían hacerle un boicot, queríamos un escarceo, rodearnos y todo esto, una marcha, un tema de protesta, para impedir que ella pudiera venir a hablar. Por eso quizá el tiempo de demora, y lo que me dice ella, tal como lo dijo en la Universidad de Granada cuando fue a dar su primera conferencia, y quisieron impedírselo, que en un momento la policía le dice, vámonos, usted no puede estar aquí, tenemos que irnos por seguridad, y le dice ella, por mis ovarios que entro, para allá voy. Y así mismo, por mis ovarios que entro, estamos aquí, sin miedo a la verdad, sin miedo al espacio de conocimiento y sin miedo a poder demostrar y poder evidenciar que Iberoamérica se va a unir, y se va a unir más que nunca en esta lucha que está llevando la humanidad. No es un tema político, no es un tema de ideología, no es un tema de partidos, es un tema de humanidad. Y qué bueno contar con el tiempo, contar con la disposición y más que eso la dedicación de una persona como ella, que está dispuesta a llevar esta batalla a pesar de todos los ataques y toda la educación que está recibiendo, y dedicarnos a nosotros para poder nosotros también emular ese ejemplo y llevarlo hacia adelante. Entonces, con ustedes, la doctora Macarena Lona. Si pueden, por favor, los teléfonos en silencio, ya para que lo puedan hacer, y de ahí seguimos. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos a la sede de la Fundación Igualdad Iberoamericana en República Dominicana. Es un honor para mí como presidenta darles la bienvenida y sobre todo un profundo agradecimiento por su asistencia hoy aquí. Les pido disculpas porque el doctor Casals a mí siempre me había dicho que cuando se convoca cualquier tipo de evento siempre es con previsión de que empiece una hora más tarde. Así que a quienes no han seguido la práctica dominicana, que también es muy española, les pido disculpas por la demora y por el tiempo que han estado esperando. Esperemos que valga la pena cuando acabe este conversatorio, que pretende una intervención por mi parte de 20-25 minutos para posteriormente dar paso a que puedan formular sin ningún tipo de censura todas las preguntas que estimen oportunas. Bien, como bien ha introducido el doctor Casals, mi amigo, mi hermano dominicano, soy una política española, abogado del Estado, que viene a República Dominicana
con muchísima humildad, porque República Dominicana en esta batalla ideológica tiene mucho que enseñar. Y a eso vengo, a aprender de ustedes. Permítanme que en esta batalla ideológica contra la ideología de género, que es a lo que básicamente se va a dedicar esta Fundación Igualdad Iberoamericana, les muestre el terror que vivimos en la actualidad en España después de 18 años de vigencia de una legislación sectaria. Y permítanme que se lo muestre con este breve vídeo, que si podemos le damos paso. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política. Afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. Nos levantamos y decimos alto y claro, sin miedo a nada y a nadie, nos veréis cada día defender a España. Porque ustedes con sus leyes han criminalizado al 50% de la población española, los varones. Hemos levantado la bandera de la igualdad y no vamos a arriarla. No nos van a enviar al rincón, a diferencia del Partido Popular. Sus insultos, señora Rodríguez, son galones en mi pecho, porque vengo aquí con hambre de prosperidad y de protección para los andaluces. Y me pondré por delante para protegerles y para derogar, con su confianza en San Telmo, todas las leyes ideológicas sectarias que todos ustedes han aprobado. Se nos ha inculcado que solamente se nos considera socialmente mujeres de éxito si alcanzamos el éxito profesional. En cambio, se ve como un demérito social, se ve como una tacha que una mujer quiera realizarse en el ámbito familiar y formar un hogar. La familia debe ser el centro de todas las políticas públicas. Con todos ustedes, la inigualable Macarena Olona. Yo pensaba que el ser padre me iba a hacer prohibir muchas cosas, pero al contrario, me ha dado otras que son totalmente diferentes y te llenan más, te llenan más, te llenan más. La gente es de la ideología de género que está culpando hoy a varones inocentes. El hombre no mata, mata a un asesino. Para mí es que es mi hija. Es lo más preciado que tengo. Es lo más preciado que tengo. De vuelta al macho, de negar falsas denuncias, contribuye que hayan personas que no puedan atravesar un principio de inocencia, un principio de igualdad. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Maltrata a un maltratador. Yo, por ejemplo, yo llego a trabajar igual a las 6 de la mañana. Y viene y necesito un abrazo. Igual ese momento de papá necesita dormir. Igual ahí sí que me levantarme y solo un abrazo, aunque sea, solo un abrazo, aunque sea. Yo sé que nunca me abandonaría. La ideología de género es lo que está hoy destrozando familias. En mi casa tengo una figura de, digamos, de seguro, ¿no? De una figura de padre. Eres un papá que nunca me he podido imaginar. Te quiero mucho. Eres el mejor papi. Esta ideología de género permite que se le quitan automáticamente los niños. Como
Como acaban de ver, la historia de Juan y Laura no es una historia real y, sin embargo, se basa en miles de historias reales que actualmente y desde hace 18 años están ocurriendo en España. Y lo que es más grave, es la historia que podría ser la vida real de cualquier familia en España hoy en día. Porque una legislación sectaria, basada en una perspectiva de género, lo que ha hecho es criminalizar al 50% de la población española por el mero hecho de ser varones, aniquilando un derecho constitucional que también reconoce la Constitución dominicana, como es el derecho a la presunción de inocencia, creando tribunales de excepción donde únicamente son juzgados una categoría de personas en España, los varones. Unos varones que entran a esos juzgados bajo una presunción de culpabilidad y únicamente si demuestran su inocencia acaban resultando absueltos. Cuando hace unas semanas elaboramos este vídeo, no fui capaz de reflejar en él la última historia trágica que habíamos vivido en España, consecuencia de esta ideología sectaria. La historia de Olivia, porque esto va de los niños. Una nena de 6 años asesinada por su madre. La madre de Olivia había interpuesto hasta 28 denuncias por supuesto maltrato, violencia de género contra el papá de Olivia. 28 denuncias que habían sido sistemáticamente archivadas por los tribunales de justicia, pero que había impedido a Olivia poder disfrutar de la compañía de su padre. Después de 4 años batallando en los tribunales para conseguir la custodia compartida, con todo ese periplo judicial de querellas falsas interpuestas por la mamá de Olivia, por fin el padre de Olivia consiguió que los tribunales le reconocieran un derecho básico, no al padre, no a la madre, a esa niña, a Olivia. ¿Cuál es el derecho de cualquier niño a tener en su vida la presencia de su padre y de su madre? Después de 4 años batallando, por fin los tribunales de justicia le reconocieron a ese padre el derecho a tener a Olivia también en su compañía. Y lo que hizo la madre fue asesinarla el día antes de que los tribunales le entregasen la niña al padre. El padre de Olivia hizo unas declaraciones al día siguiente en prensa y dijo: el sistema ha fallado, el sistema español ha fallado. Yo no estoy de acuerdo con esa sentencia. El sistema español está diseñado precisamente para que los más vulnerables, nuestros niños, sean abandonados por completo. Para que los más vulnerables, nuestros niños, se vean privados del derecho a estar con uno de los progenitores. Y todo ello, como les digo, por una legislación sectaria, que es contra la que lucha esta Fundación Igualdad Iberoamericana. Una legislación que nace a impulso de movimientos globalistas, especialmente aquí, en Iberoamérica, donde está el epicentro a través de organizaciones internacionales que la promueven, como son el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo, respectivamente radicados en Brasil y en México. Pero permítanme, para entender exactamente el contexto de esta fundación, que les haga referencia a algo esencial. Si yo les menciono, a ver, las más jóvenes, a ver, princesa, si yo te menciono a María del Socorro Sánchez, ¿sabrías decirme quién es? Díganme que alguien en la sala sabe quién es María del Socorro Sánchez. Ay, papi, espera que voy. ¿Cuál es su nombre? Dámaso Alanes. Dámaso, permítame. Ilústrenos, ¿quién es María del Socorro Sánchez? María del Socorro Sánchez es hermana de Francisco de Rosario Sánchez, que es uno de nuestros padres de la patria y es una educadora. Así mismo es. Fue educadora. Y una calle cerca de casa. La Fundación Igualdad Iberoamericana nace
porque en un momento histórico como es el que estamos viviendo, de pérdida absoluta de los valores, hay mujeres comprometidas, que se sienten mujeres, que se sienten nacionales de la patria, que se sienten, quienes tenemos la fortuna de serlo, madres, que se sienten, quienes tenemos la fortuna de serlo, cristianas, y que no estamos dispuestas a renunciar a ninguna de esas identidades, que consideramos que el actual feminismo supone una traición absoluta hacia la lucha histórica por la conquista de los derechos de las mujeres, y que reconocemos y reivindicamos un movimiento feminista que históricamente ha surgido para que en países como España, como en República Dominicana, podamos tener constituciones que reconozcan un principio esencial, el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Por eso no toleramos que el actual feminismo, que es un puro embrismo porque se basa en el odio patológico hacia el varón, nos haga sentir que para ser más mujeres tenemos que destruir al hombre. Parece una lógica de purito sentido común. Y si lo dicen ellos, no es lo mismo. Por eso es tan necesario la existencia de voces, líderes femeninas, que con valentía recuerden que tenemos padres, que tenemos hermanos, que tenemos hijos, que tenemos amigos, y que no todos los hombres son malos, como no todas las mujeres somos buenas. Pero en esta evolución de esa lucha feminista hay que reconocer distintas etapas. Y María del Socorro Sánchez fue una feminista histórica, dominicana, que luchó activamente en el año 1870 por el derecho universal a la educación. El movimiento feminista, integrado por voces de mujeres muy valientes, pero también por voces masculinas, no menos valientes, que en un mundo de hombres nos dieron la mano para alzarnos a su lado, en plano de igualdad, ha sufrido una evolución a lo largo de la historia. En un primer momento, ese movimiento feminista, y ahí se integra esta líder feminista dominicana, surge para conquistar el acceso de la mujer a espacios que hasta el momento, en todos los países, estaban reservados exclusivamente a los varones. Porque, especialmente las más jóvenes aquí presentes, también en mi caso en España, hemos nacido en países donde tenemos estados de derecho democráticos consolidados, donde se reconoce, como digo, al igual que la Constitución dominicana, un plano de igualdad del hombre y la mujer. Pero no siempre ha sido así y tenemos que tener memoria histórica para poner en valor precisamente unos derechos por los que mujeres y hombres años atrás han luchado para que nosotras y nosotros pudiéramos tenerlos. Hubo un tiempo en República Dominicana, como lo hubo en España, en el que espacios como la educación, como el trabajo, como el ejercicio de una actividad económica, estaban prohibidos para las mujeres. Eran ámbitos reservados exclusivamente a los varones. Y es ahí cuando surge el movimiento feminista. En un primer momento, para lograr el derecho a la educación universal, para lograr el acceso de la mujer al trabajo, también para lograr el voto femenino. De hecho, en República Dominicana tenemos que mencionar a Abigail Mejía, la líder de la primera agrupación feminista, graduada, por cierto, en Barcelona, que defendió encarecidamente el derecho de las mujeres al voto, al sufragio femenino, que se reconoce por primera vez en República Dominicana en el año 1942, por desgracia cuando ella ya había fallecido. 1942 es hace 2 días. Tenemos que entender que hubo un tiempo en República Dominicana, en España, en el que a las mujeres se nos negaba el derecho a votar. No se nos consideraba capacitadas intelectualmente para ejercer un acto cívico de tantísima responsabilidad. Ese primer movimiento feminista o esa primera ola del feminismo, una vez que se van conquistando los sucesivos espacios para las mujeres, da paso a una segunda ola, a una evolución, donde se considera
que el hecho de que las mujeres permanezcamos en el ámbito doméstico, aunque no estemos obligadas a ello, es algo peyorativo, es algo perjudicial para las mujeres. Ahí es cuando el movimiento feminista empieza a torcerse, porque empieza a introducirse una concepción según la cual las mujeres que cuidamos de nuestro hogar somos mujeres de segunda categoría. En esa segunda ola del movimiento feminista se considera, ahí tenemos a Simone de Beauvoir como gran referente, que la maternidad es un yugo, porque nos ata, nos esclaviza a los hogares. Y por eso, si antes lo opresivo, lo opresor, era la falta de igualdad de los derechos y libertades y se combatía contra ello, en esta segunda ola comienza a combatirse contra esos yugos maternales y familiares que vinculan a la mujer con el hogar. El movimiento feminista evoluciona y llegamos al momento actual, en el que, en una metamorfosis tóxica, el feminismo de tercera ola cabalga sobre la conocida denominada ideología de género. Una ideología que, como les decía anteriormente, se ha introducido a impulso de acciones promovidas por organizaciones internacionales que están muy bien organizadas, están muy bien financiadas, singularmente a través del dinero de narcodictaduras, y que tiene como grandes referentes el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo, pero también otra serie de organismos internacionales como la ONU, que impulsan este tipo de ideologías, además de una pérdida absoluta de soberanía de las naciones, y que en no pocos casos condicionan la aportación de recursos económicos a los países a la aceptación de este tipo de ideologías sectarias y a su introducción en los países a través de leyes que, si uno mira con detenimiento los distintos países, verá que no tienen sustanciales diferencias. Les decía al comienzo de esta conferencia que estamos en un momento histórico, porque lo que está en juego es el alma de los pueblos. El alma de los pueblos está en peligro porque está en riesgo todas y cada una de las identidades que nos definen como personas. La identidad personal, la identidad sexual, también la identidad nacional y, por supuesto, la identidad religiosa, a lomos de un ateísmo atroz, laicismo atroz, que es lo que se impone. Hoy es una auténtica revolución levantar la voz para decir que estamos a favor de la vida, para decir que estamos a favor de la familia, para dar testimonio, como yo hago, de mi fe cristiana. Cuando uno eleva la voz para defender estos valores, lo que escucha en todos los países son los mismos insultos. Eres ultra, eres extrema derecha. Esta ideología de género actúa como una suerte de caballo de Troya que fundamentalmente tiene en su interior 6 grandes engaños, que son los que se introducen paulatinamente mediante una invasión silente en los distintos países donde se va implementando. Y permítanme que se lo resuma. Primer engaño de la ideología de género. No se nace hombre o mujer, porque esta es la característica esencial de la ideología de género, sustituir la realidad biológica por la autopercepción. Te dicen que te mienten si te dicen que por el hecho de tener unos cromosomas o una realidad biológica, tú forzosamente eres hombre o mujer. Te dicen que hay que sustituir esa realidad biológica por el género y que este se aprende y se construye social y culturalmente. Segundo gran engaño que entraña esta ideología de género. La sexualidad es diversa, es decir, te inoculan, y lo hacen en las escuelas, en España esto está pasando, que la expresión sexual puede tomar muchas formas, siendo la heterosexualidad tan solo una de ellas. Lo único importante es cómo deseamos autopercibir nuestro género, pudiendo elegir entre una infinidad posible de opciones sexuales. Esto añádele que a través de la conocida como educación afectivo-sexual, lo que se hace en determinados países es promover esa experimentación múltiple para descubrir cuál es la auténtica realidad sexual de los niños. Tercer gran engaño que entraña la ideología de género.
la familia es un invento. La familia natural, compuesta por un varón y por una mujer, es un invento religioso y cultural en decadencia. Existen familias diversas dependiendo del género de sus miembros. Cuarto gran engaño. Los hombres son el problema. Todas las desigualdades, la violencia y las injusticias son causadas por el patriarcado. Las mujeres somos víctimas inocentes y seres moralmente superiores. Relacionado con lo anterior, la violencia es unidireccional. La violencia de género se da única y exclusivamente por parte del hombre y hacia la mujer, nunca a la inversa. La violencia está en el ADN masculino, como hemos escuchado decir algunos políticos españoles. Todos los hombres son violentos y potencialmente criminales. La masculinidad y el lenguaje sexista son expresiones violentas y misóginas a erradicar. Precisamente es en este punto donde entra este vídeo, porque es la ideología sectaria que se ha implementado en España desde el año 2004 a través de la conocida como Ley de Violencia de Género. Una legislación que parte precisamente de esta concepción, de considerar que la violencia está en el ADN masculino, que todos los hombres son potenciales criminales, introduciendo un estado de terror, una sociedad de terror. A las mujeres nos hacen teneros miedo, porque nuestras relaciones ya no se basan en la complementariedad, se basan en el odio que debemos sentir hacia vosotros como potenciales criminales. Todo hombre es un potencial criminal. Al hombre, esta ideología le hace sentir pánico, no miedo, le hace vivir en un permanente estado de terror. Porque es que en España ya es delictivo hasta decir un piropo a una mujer. No sabes cómo comportarte como hombre. A través de una legislación tan cambiado por completo la forma natural de relacionarnos, haciendo ver que donde en realidad somos complementarios, debemos relacionarnos como enemigos. Y por último, el último gran engaño que entraña la ideología de género. El matrimonio es opresivo. Y en esto se mantiene la característica esencial del feminismo de segunda ola que os comentaba. El matrimonio y la maternidad son formas de oprimir y subyugar al género femenino que limitan y restringen nuestras libertades, oportunidades y derechos. La promiscuidad y el aborto liberan a la mujer de este yugo. La ideología de género anticientífica lo que verdaderamente pretende imponer es un programa político de reingeniería social para eliminar el modelo hombre-mujer y con ello la esencia de la identidad de la persona y en última instancia la familia. Cuando en el Congreso de los Diputados tuve el honor de levantar la voz para combatir esta ideología de género, lo resumí en unas breves líneas que hoy reproduzco. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Desde España podemos compartir con vosotros los avances de esta legislación sectaria, que ahora da un nuevo paso a través de la tramitación de la conocida como Ley Trans, que pretende hacer del supuesto cuestión, porque los casos diagnosticados de disforia de género son una realidad innegable, que siempre ha existido, que son absolutamente minoritarios. Pero que ahora, a través de esta legislación trans, que se va implementando en los distintos países a lomos de esta ideología de género, hace que, como sustituyes la realidad biológica por la autopercepción, se pueda reconocer ese cambio de identidad a cualquier persona, simplemente con su voluntad, con decir que se autopercibe de una manera o de otra. En España, esos casos minoritarios de disforia de género tienen un tratamiento legal muy garantista, que obliga a que la persona se mantenga bajo tratamiento médico durante 2 años
Y solo si luego de ese tratamiento médico se constata que efectivamente existe un caso de disforia de género, es cuando se puede poner en marcha el procedimiento de cambio en el registro civil. Ahora, a través de esta legislación, se sustituye por completo este modelo para introducir una absoluta inseguridad que sin necesidad de tratamiento médico, sin necesidad de aval médico, permita que cualquier persona, con su sola voluntad, pueda cambiar su identidad en el registro civil. Ya se están dando casos en los que la mal denominada violencia de género y su legislación en España queda por completo vacía de contenido cuando el hombre que está siendo juzgado por estos tribunales de excepción dice sentirse mujer y obliga a que los procedimientos que se están enjuiciando ante esos tribunales de excepción tengan que derivarse ante la jurisdicción ordinaria. Pero el mayor riesgo que entraña esta legislación es el que nos demuestra la experiencia de los países que la han aplicado con mayor tiempo de vigencia y que en todos los casos está demostrando un elevado número de suicidios, especialmente en los menores, que es algo que también se está introduciendo en España en esta legislación. El supuesto derecho de los menores a cambiar de sexo, no solamente sin necesidad de autorización de los padres, sino incluso en contra de la misma. Y da lugar a un elevado caso de suicidios en menores, porque no hace falta ser padres, basta con la experiencia propia para ser conscientes que precisamente durante la adolescencia vivimos un camino de cambios en el que las hormonas son las que actúan. Estamos completamente desorientados porque es lo consustancial al proceso madurativo humano. Si en ese momento de vulnerabilidad, donde uno está intentando encontrar las bases firmes en las que asentar su madurez, introduces a través de una educación que esos vaivenes, que ese sentimiento de estar completamente desorientado puede deberse a que sufres un caso de disforia de género, es evidente que el joven no tiene la suficiente madurez como para tomar una decisión tan importante que puede cambiar por completo su vida. Lo que introduce esta legislación no es ya el derecho, sino la obligación del Estado de asumir el coste de las operaciones de mutilación genital. Ya ni siquiera hablo del bloqueo hormonal, mutilación genital. ¿Qué es lo que sucede en los países que tienen más avanzada esta legislación? Cuando el joven adquiere un grado de madurez posterior, porque alcanza la mayoría de edad, en no pocos casos comprueba lo que parece una realidad evidente, que es que no tenía ningún tipo de disforia de género, sino que simplemente estaba perdido por los propios vaivenes de esa adolescencia. Pero ¿cuál es el problema? Que la mutilación genital es irreversible. Es irreversible. Y por eso en no pocos casos conduce al suicidio. La Fundación Igualdad Iberoamericana surge para unir la hispanidad en una sola voz contra esta ideología de género. Y permítame recordar cómo precisamente este año se cumplen 100 años del momento en el que Elena Arizmendi, feminista mexicana, creó la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, nombrando a la española Carmen de Burgos presidenta, corresponsal de guerra, primera corresponsal de guerra en España. ¿Por qué la necesidad de unir la hispanidad en una sola voz para dar esta batalla? Cuando yo en España veo, más bien sufro, las políticas que impulsa el Ministerio de Igualdad, compruebo cómo son políticas que previamente se han implementado en Argentina, en el Ministerio de las Mujeres y Diversidad Sexual. Y les hablo de políticas, por referirme a la última, destinadas a deconstruir la masculinidad y crear hombres blandengues. La cita es literal. Desde luego, como política española, yo defiendo que como mujer no necesito un ministerio. Lo que necesito es un ministerio de la familia, que ponga la familia como epicentro
de todas las políticas públicas. Porque soy una mujer que tampoco necesita manifestarse un día para saberme igual a los hombres. Y eso no significa que yo esté exenta de sufrir situaciones de discriminación. Pero soy una mujer hecha a mí misma, que tiene muy claro que no camina un pasito por detrás y que ante situaciones de discriminación tenemos a nuestro alcance, en primer lugar, los valores y, en segundo lugar, los remedios legales necesarios para luchar contra estas situaciones discriminatorias. Pero no necesitamos un ministerio específico que nos haga no ya iguales, sino superiores a los hombres, como es lo que se pretende. Piensen ustedes que yo pertenezco a una generación donde socialmente esa segunda ola del feminismo, que es bajo la que yo he crecido, se me ha trasladado que para ser considerada una mujer de éxito tenía que alcanzar el éxito profesional. Algo que está al alcance de muy pocas. Yo soy de las pocas afortunadas que lo ha conseguido. Pero todas las mujeres de mi generación hemos crecido bajo esa misma presión social. ¿Qué significa? Que yo como mujer he tenido que olvidarme de mi realización personal y maternal, porque en mi caso sí que tenía esa aspiración maternal, que no significa que sea el modelo que yo quiera imponer a nadie, pero sí era el mío personal. Y a mí se me ha trasladado socialmente que tenía que olvidarme de ser mujer, tenía que olvidarme de ser esposa, tenía que olvidarme de ser madre, porque lo que tenía que hacer era centrarme en alcanzar mi éxito profesional. ¿Qué es lo que sucede? Y les digo, yo soy de las pocas privilegiadas que ha alcanzado ese éxito profesional. Lo que no te explica, lo que no me explicó ese feminismo, es que cuando alcanzas ese éxito profesional, las pocas que lo conseguimos, y tienes en torno a 30, a 32 años, lo que te encuentras es una casa vacía, donde lo único que suena contra las paredes es el eco de tu voz. Y es en ese momento cuando dices, bueno, ya lo he conseguido, yo ya soy una mujer de éxito. ¿Y ahora qué? Es cuando empiezas a entender que no hay dinero, que no hay éxito profesional, que puedas suplir el vacío de un hogar donde no se escucha el llanto de un bebé, en mi caso como aspiración, o donde no alumbra el amor de una familia. Y es cuando una mujer, hoy, en las sociedades modernas, intenta alcanzar el que descubre que es su verdadero sueño, no el profesional, sino el vital. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es entonces cuando te encuentras con una realidad inexorable. El reloj biológico. El reloj biológico. Ese que no puede cambiarse. Y es cuando empiezas una carrera a contrarreloj para intentar que antes de los 40 años puedas ser madre. Y es cuando te das cuenta que la maternidad, lo natural, es poder ser madre a los 20 años, a los 25 años, a los 30 ya empieza a costar, pero a los 35, cuando la mayor parte de las mujeres en Europa intentamos ser madres, es ya casi una quimera imposible de alcanzar. Y se lo dice a alguien que fue madre por primera vez como un milagro a los 40 años, que ahora es madre de un bebito de 3 años. Pero precisamente por eso y desde mi experiencia, lo que yo pretendo como política y hoy como presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana es que no engañen a más mujeres, que no engañen a más mujeres. Un ministerio de la familia que ponga la familia como foco de todas las políticas públicas es lo que permite que las ayudas no se destinen a técnicas de reproducción asistida, porque no sean necesarias, sino que las ayudas se destinen a que una mujer y un hombre a los 20 años puedan alcanzar un sueño que hoy es un privilegio al alcance de muy pocos, porque muy pocas personas se pueden permitir el privilegio de ser madres o ser padres a la edad de 20 años. A partir de ahí,
Vemos igualmente como en esa pérdida de identidad constante en las sociedades, el elemento religioso también es fundamental. España y República Dominicana están unidas por lazos indestructibles, como pueblos hermanos que somos, y como base judeocristiana, que es en la que hemos crecido y la que queremos para nuestros respectivos países. Yo envidio mucho a República Dominicana cuando veo cómo en su bandera tiene una Biblia abierta. Una Biblia abierta, que no es que quiera decir algo, es que quiere decirlo todo. Dios, patria y libertad. Y concluyo para hacer referencia a cómo efectivamente en esa pérdida de identidades República Dominicana atraviesa una hora muy oscura, porque a los ataques ideológicos que afortunadamente hoy que he tenido el privilegio de ser recibida en el Congreso de los Diputados aquí en República Dominicana, he visto líderes femeninas, también hombres, diputados muy valientes, que hacen frente a los envites contra esta ideología de género. Pero además de esas amenazas ideológicas, de las que desde luego República Dominicana no está exenta, ustedes sufren una amenaza adicional en esta hora oscura, que atenta directamente contra su identidad nacional. Y yo como española, que vive una situación muy similar, por cuanto España es la frontera sur de toda Europa respecto de África, les traslado mi total apoyo cuando, sin miedo a los ataques, sin miedo a los insultos, levantan la voz para defender su patria, porque una patria sin fronteras no es nación. Y no hay racismo en mis palabras, como no las hay cuando defiendo las fronteras de España. Es una cuestión de cultura e integración. Y hay culturas que son claramente incompatibles con nuestros valores judeocristianos. Hay culturas que son claramente incompatibles con nuestros valores judeocristianos. Y esta es su casa. Y ustedes como pueblo dominicano lo que tienen es el derecho, pero desde luego también el deber, de defender sus fronteras. Así mismo es. Al igual que hace 100 años, la Liga de las Mujeres Ibéricas Hispanoamericanas unió en una alianza entre pueblos hermanos su voz para luchar por la conquista de espacios para las mujeres. Hoy, la Fundación Igualdad Iberoamericana surge por petición de distintas líderes iberoamericanas que han visto clara la necesidad de volver a unir nuestras voces para defender la libertad, para defender la igualdad, para defender la vida, para defender la familia, para defender nuestra identidad cristiana, para defender el derecho de los padres a que nuestros hijos sean educados conforme a nuestras convicciones y creencias, tal y como reconoce su Constitución dominicana, para luchar contra la ideología de género, para luchar contra el odio que pretende dividirnos por sexos, porque en las voces que hasta ahora defendían la lucha de clases ya no se sostiene esa división por clases desde sus atalayas privilegiadas una vez que han pisado moqueta. Agradezco profundamente el apoyo que hemos recibido en este inicio de actividades de la Fundación Igualdad Iberoamericana en República Dominicana. Y no es casual que sea precisamente aquí donde se asiente la primera piedra sobre la que soñamos levantar un auténtico imperio para luchar por el alma de nuestros pueblos. Porque en esta batalla del bien contra el mal hemos puesto pie en pared. Y agradezco personalmente al doctor Casals que haya aceptado la inmensa responsabilidad de asumir la vicepresidencia de la Fundación en República Dominicana. Y yo les animo a que hagan este proyecto suyo, a que participen en él, porque vamos a tener
Desde República Dominicana, el apoyo, por supuesto, de España, de Colombia, de Argentina, de México, de Perú, de Honduras. Son tantos los países que han manifestado su interés por unirse en esta batalla ideológica, en esta casa común, que yo le pido a República Dominicana que dé paso al frente, que hagan ustedes suyo este proyecto y que no se resignen, porque en ningún sitio está escrito que tengamos que vivir con esta pérdida de valores. Si no es por ustedes, háganlo por las generaciones, las presentes, más jóvenes, y las que estén y las que están por venir. Muchísimas gracias por su asistencia y que Dios les bendiga a todos. Y ahora, si tienen alguna pregunta que hacer, con mucho gusto, quedo a la orden y a disposición. Una pregunta. La bella señora. Muy meritoria también, una mujer de Estado, al igual que usted, muy formada en meritoria, de María Bello, tiene mucha formación abogada también, y qué bueno, de verdad, qué grandes palabras, doctora, en este momento, como usted dijo, de la oscuridad y la neblina que está acariciando el República Dominicana. Doctora María Bello. Muchas gracias, Pedrito. La verdad que ha sido un honor poder estar presente en esta conferencia tan edificante, sobre todo en los momentos oscuros, como lo ha planteado la diputada Macarena. Qué bueno que su generación, porque a nosotros nos tocó una generación anterior, que luchábamos precisamente por lograr ese puesto preponderante para la mujer, que tuviéramos derecho a participar en todos los quehaceres sociopolíticos de nuestra nación. Hace tantos años, y cuántas mujeres abrieron ese espacio, muchas. Necesitaríamos un espacio muy largo para poder identificar y hacer conocer a los que no lo conocen, que son las nuevas generaciones, una generación de mujeres que lucharon enormemente por lograr ese puesto, que lo logramos, pero que hoy esas fuerzas extrañas que se están moviendo en el mundo nos están cohibiendo, nos sentimos acorraladas, los que conocemos lo que son los valores, lo que es tener un hogar, lo que es tener un derecho al trabajo, lo que es tener una serie de condiciones que bajo la lucha hemos logrado. Caramba, pero qué pena que hoy quieren destruir esos valores. Yo invitaría a la juventud de hoy a identificarse con la generación que pasamos, pero que todavía estamos presentes y vigentes, que podríamos hacer un frente de lucha para lograr los objetivos por los que usted está luchando, diputada. Y qué bueno conocer, porque era desconocido, por ejemplo, para mí, que existiera esta fundación aquí en Santo Domingo, y muy cerca de precisamente de donde vivimos, que es aquí en Arroyo Hondo, y que aunque estamos en la ciudad capital, tenemos un cantón político, donde luchamos, donde logramos objetivos, donde fui elegida también diputada, que es la provincia de San Cristóbal, y también fui gobernadora. Esto me ha dado un caudal de conocimientos que quisiera compartir por esa experiencia vivida con las generaciones de hoy. Por lo tanto, nos sumamos, Pedrito, a esta
iniciativa que han tenido o que has tenido de moverte a nivel internacional y de traernos una persona que está dispuesta, como ella dijo, a dejar los ovarios. Porque hay que forrar los ovarios para luchar en este mundo de hoy en el que nos quieren someter a identificarnos con cosas que van por encima de lo que nunca nosotros pudimos imaginar. Y la verdad, cuánta impotencia, diputada. Gracias, Pedrito, por haber tomado esta iniciativa y que esto se conozca más. Yo me sumo. Con todo mi corazón. Adelante, porque la juventud está ahí, pero también habemos personas que podemos ayudarles. Ok, gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias, Macarena, por visitar nuestro país. Bienvenida. Y también a Pedro Casals, mis felicitaciones y nuestro agradecimiento por alzar la voz en pro de los valores de la patria, la familia y las buenas costumbres. Quería hacerle una pregunta sobre el tema. Básicamente, ¿cómo usted pudiera recomendar cómo se debe hacer un feminismo positivo, donde gane la mujer, pero también gane el hombre, que se consolide la relación del hombre y la mujer, desde el amor y todo ese tipo de cosas, la familia, y qué rol puede jugar el hombre en eso? También, por último, agradecerles el endoso que nos hace a los dominicanos en el tema de defender nuestra soberanía y nuestra identidad. Muchas gracias. Este programa es en vivo, Este programa es en vivo, Doctora. Gracias y disculpa porque es que no funciona esto, así que vamos a tener que estar. En primer lugar y con permiso, permítame que me dirija a la doctora para trasladarle mi total reconocimiento, mi profundo agradecimiento como mujer sin fronteras, porque desde luego su participación en esta lucha, su participación en esta fundación, para mí personalmente es faro moral. Así que yo no estoy capacitada, usted sí, por toda esa experiencia atesorada. Yo no puedo ser referente para los jóvenes con alguien como usted presente. Así que muchas gracias, muchas gracias. Doctor, es que precisamente ese feminismo en positivo es lo que ha sido la esencia del movimiento feminista, que nunca ha ido contra el varón, ha ido simplemente a conquistar espacios que nos han sido tradicionalmente negados a las mujeres. Pero hemos llegado a un punto en el que se ha perdido el faro moral. Y lo que hemos encontrado es un cambio de roles absoluto, que atenta contra las leyes de la naturaleza, que atenta contra el sentido de la más elemental lógica. Porque si bien es cierto que hombre y mujer somos en determinados países, porque no ocurre así en todo el mundo, sí en República Dominicana, sí en España, si bien es cierto que hombre y mujer somos iguales en derechos y libertades, no somos iguales desde un punto de vista de realidad. No somos iguales, porque cada uno de nosotros, por razón de nuestro sexo, por naturaleza, tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Por eso, entre las incoherencias que produce esta legislación en materia de ideología de género, tenemos casos de participación en competiciones deportivas femeninas de varones que dicen sentirse mujeres, pero que han nacido como Manolo, y que por más que digan sentirse María, físicamente siguen siendo Manolo, y por eso cuando compiten en plano de igualdad con María de toda la vida, lógicamente ganan esas competiciones deportivas.
Las acciones que va a desarrollar esta fundación desde una perspectiva global que une a toda la hispanidad. En primer lugar, es fundamental el apoyo que se recibe en cada uno de los países por parte de los líderes representantes en el resto de países de la hispanidad, de tal manera que es en esa unidad donde radica la fuerza de las acciones que promueve la Fundación Igualdad Iberoamericana. Es esencial la capacitación, la formación en el ámbito educativo, especialmente a los maestros. Es esencial la impartición de conferencias, donde, frente a ese feminismo radical, que no es feminismo, que es puro hembrismo, se pueda levantar la voz para mostrar una visión en la que, desde luego, no se permita, como actualmente ocurre en España, que a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se nos colectivice y se nos victimice como si fuéramos seres débiles. Por eso, yo digo gráficamente que como mujer no necesito una manifestación un día determinado para saberme igual a los hombres en derechos y libertades en España como en República Dominicana. Pero es que es más, como mujeres somos muy generosas, porque el mundo empieza en nuestro vientre y gira bajo nuestros tacones. Pero dejamos que crean que somos iguales, ¿verdad? Un feminismo desde la sonrisa, el amor, la bondad, la maternidad, el hogar, y con Dios como guía. Qué buen mensaje. Otra pregunta, qué buen mensaje de que ser feminista no es negar a la familia, una competencia entre las mujeres. Excelente mensaje. Y lo que vamos a formular con una pregunta aquí. Saludos, buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta alrededor de su lenguaje con el tema de la lucha entre la luz y la oscuridad que estamos experimentando. Hay dos intelectuales estadounidenses, canadienses, uno de ellos, el doctor Jordan Peterson, ha resaltado que las ideologías son religiones discapacitadas en muchas formas, que tratan de parasitar las sociedades. Y hay otro autor muy importante ahora mismo, el doctor James Lindsay, también en Estados Unidos, que está tratando de mover la legislación a considerar todo esto que está ocurriendo como una nueva religión civil, que debe ser sacada de los espacios de discusión para poder llegar a una neutralidad. ¿Considera usted también que la lucha que se está generando en gran parte tiene un ánimo religioso y tendremos los cristianos un espacio en esta lucha para luchar verdaderamente como lo que somos sin tener que ocultar nuestra fe? Muchas gracias por su pregunta muy profunda y desde luego no puedo dejar de responderle desde mi perspectiva cristiana. Por supuesto que veo esta batalla con un matiz, con un cariz absolutamente religioso. Por supuesto que creo que en última instancia el laicismo atroz, el ateísmo atroz que se está imponiendo en todos y cada uno de los países tiene una motivación ideológica. Y a eso se refiere nuestro Papa Francisco, cuando en sucesivas ocasiones ha dicho que esta ideología de género lo que supone es una auténtica nueva colonización ideológica. Y por supuesto que los cristianos somos el objetivo, por supuesto. En España, donde, como les explicaba, tenemos una situación de pérdida de soberanía nacional muy similar a las amenazas a las que ahora se enfrenta República Dominicana, vemos como desde las instituciones se niega todo espacio al ámbito cristiano. No hay ningún pudor en felicitar desde las instituciones públicas españolas el Ramadán para quienes profesan la religión musulmana y, sin embargo, cuando llega la Navidad, una fecha tan importante para los cristianos, como mucho encuentras un felices fiestas en las tarjetas oficiales. Y parece que el lenguaje no entraña riesgos, pero no es así. Todo empieza por la batalla del lenguaje. Fíjense cómo en el ámbito de la familia, una de las primeras manifestaciones del ataque que está sufriendo la familia en España
Lo vimos cuando en las escuelas públicas españolas se eliminó la celebración del Día del Padre. Solo se mantiene la celebración en muchas escuelas públicas españolas del Día de la Madre. La justificación que se dio cuando se levantó la voz por parte de determinados padres de oye, ¿por qué ya no se celebra el Día del Padre en el colegio de mi hijo? Fue que se eliminaba para evitar situaciones discriminatorias y que los niños que no tenían padre no se viesen discriminados respecto de los que sí que lo tenían a través de la celebración de esa festividad. Durante la pandemia, la lucha contra la pandemia, hemos visto en España cómo se desalojaban catedrales. Se suspendía el Santo Oficio de la Misa y se desalojaban catedrales católicas, mientras se permitía que el culto musulmán se celebrase libremente. Ustedes me dirán, ¿hay una intencionalidad? Yo les respondo, oiga, es que siempre al final acabamos atacados los mismos. Al final voy a pensar que sí que tiene un objetivo. Así que por supuesto que veo un matiz religioso en esta batalla ideológica. Damaso. Buenas noches. Buenas noches, Damaso. Agradecido de estar aquí. Yo quiero hacer una pregunta en dos sentidos. El primero es el siguiente. Usted habla de embrismo. Lo que yo veo, y dice que ese embrismo lo que busca es destruir el hombre. Pero yo veo en esta línea que más que embrismo lo que hay es un homosexualismo que lo que pretende es suplantar la mujer. Porque en el deporte, en ese tipo de operaciones que usted habla de cambio de sexo, lo que se busca es suplantarla, sustituirla por un hombre. Al final, el heteropatriarcado, uno, la mujer es cero. Para que usted me elabore algo de eso. Lo otro es, conversaba antes de que usted llegara con el amigo Joan, en el sentido de que esta batalla ideológica es una batalla realmente contra el globalismo. Y el globalismo lo que ha hecho es tomar una serie de aspectos, entre ellos la identidad cultural, la identidad sexual, el transhumanismo, la apertura de fronteras, y eso lo que ha hecho es un picadillo y nos ataca por diferentes vías. La pregunta es, ¿la Fundación de Igualdad Iberoamericana estaría pensando en un proceso de ese picadillo que han hecho, reunirlo y conceptualizarlo para trabajar en ese sentido? Muchas gracias, Damaso. Bueno, usted está hablando en definitiva de la Agenda 2030. Así mismo es. Y es evidente que la Fundación Igualdad Iberoamericana intenta ser consciente de las limitaciones de medios, de las limitaciones de esfuerzos, de nuestras limitaciones humanas a la hora de definir la batalla, para intentar comenzar su andadura con garantías de éxito. Porque a esta batalla venimos para librarla, pero para ganarla. Para ganarla. Bien. La Agenda 2030 tiene múltiples manifestaciones a impulso de élites que intentan imponernos un modelo de sociedad global en el que, como denominador común, encontramos una pérdida absoluta de libertad del individuo, por supuesto de pérdida de identidad de las naciones, donde se te dice cómo tienes que sentir, cómo tienes que amar, cómo tienes que comer. De hecho, el objetivo último es serás feliz cuando no tengas nada. Serás feliz cuando no tengas nada. Pero ¿a quién aplican esta Agenda 2030? Las élites la aplican al pueblo, no se las aplican a sí mismos. Y coincido contigo por completo, Damaso, que entre los grandes riesgos que entraña esta ideología de género, especialmente a través de las legislaciones trans, está el borrado de las mujeres.
el borrado de las mujeres y con ello la traición a la lucha histórica por la conquista de nuestros derechos y por la conquista de los espacios que hemos ido alcanzando con el paso del tiempo y con grandes referentes que han dado la batalla, ayudadas por hombres, que en un mundo de hombres nos han dado la mano para alzarnos a su lado hasta llegar a la situación actual. Ponía como ejemplo la participación de hombres que se dicen sentir mujeres en competiciones deportivas, con resultados evidentes, es que las mujeres pierden, resultados evidentes, pero también estamos viendo casos en Estados Unidos y en Reino Unido singularmente, que clarifican, que ejemplifican las grandes incoherencias a que da lugar esta legislación sectaria. Tenemos casos de presas, de mujeres internas en centros penitenciarios, embarazadas por su compañera de celda, porque la compañera de celda nació como Manolo, dijo sentirse María, pero María seguía siendo física y biológicamente Manolo. Esta legislación obliga a los estados a que Manolo, que dice sentirse María, si comete un delito, comparta celda en un espacio reservado para mujeres, y las consecuencias están siendo que internas que comparten celda son violadas por Manolo, que mantiene sus atributos de Manolo de toda la vida. Y es que al final, frente a la locura del género, todo se resume a una ecuación muy sencilla, como personas. Necesito... ¿Se quedó sin batería? El otro micro, mi amor. Gracias, mi amor. Como les decía, frente a toda esta locura del género, todo se resume a una ecuación muy sencilla, que nos define como personas. Ginecólogo o urólogo. La ecuación es muy sencilla. Pero es que las consecuencias pueden ser trágicas. Ustedes piensen que hay espacios reservados para mujeres, como pueden ser los vestuarios o los baños, a los que acceden niñas. Por esta legislación, un pervertido que dice sentirse mujer tiene derecho a acceder a esos espacios reservados para mujeres y compartir vestuario y aseos con niñas. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, me siento encantado, fascinado por esta oportunidad de estar aquí, de conocer a Manuel Casas de manera personal, también de conocerla a usted. Me siento fascinado también por esta iniciativa con mucha visión de la Fundación Igualdad Iberoamericana, y me siento también orgulloso de que también República Dominicana esté dando un paso por delante en esta batalla ideológica y cultural. Y también aprovecho para hacerle una pregunta, y es que usted muy bien ha identificado varios tipos de feminismo, olas de feminismo. También he aprendido de Agustín Lara también que las distintas olas de feminismo que existen. Sin embargo, encontramos personas como Sarah Hoff o Mamela, que prefieren no llamarle feminismo radical, sino simplemente están en contra del feminismo tal cual, o sea, que no identifican como una bondad en el movimiento feminista por la raíz de sus autores y autoras, obviamente. Entonces, ¿qué usted opina sobre eso? Bueno, vamos a ver.
Muchas gracias. Y hace usted referencia a una viva polémica, como bien ha descrito, en la que no tengo ningún complejo en reconocer mi posicionamiento claro. Pero, ¿quién puede negar la virtud del movimiento feminista en sus orígenes y hasta el momento de alcanzar sus fines, que era conseguir la igualdad entre hombres y mujeres? Sin ese movimiento feminista, como digo, integrado por mujeres muy valientes, pero también por hombres muy generosos y con visión de futuro. Yo hoy no podría estar aquí participando, impartiendo esta conferencia. Hay que tener un respeto extremo hacia esas generaciones pasadas, pero también presentes, que han luchado tantísimo por la conquista de los espacios. No se imagina usted el orgullo que yo he sentido hoy cuando he llegado a su Asamblea Nacional, al Congreso de los Representantes Nacionales en República Dominicana, y he sido recibida por esa representación con tantísima dignidad de diputadas mujeres, absolutamente empoderadas, de muy distintos partidos políticos, que estaban recibiéndome porque comparten esta batalla ideológica y esta lucha común. Mujeres que no necesitan cuota, pero que desde luego no desconocemos, sino que reconocemos la gran lucha que se ha librado antes de que llegáramos nosotras para que pudiéramos ocupar ese espacio. Buenas noches, Macarena, muchísimas gracias por estar presente aquí. Gracias por de verdad traer a esta mujer. Estoy muy feliz porque hace apenas 3 semanas yo citaba tu magistral palabra en aquel debate de que no viola a un hombre sino un violador, en un programa de radio que precisamente hablábamos sobre el feminismo actual. Y en base a eso quiero preguntarte, ¿qué sugieres tú para mujeres como yo, todas las que estamos aquí en esta noche? ¿Cómo abrirnos paso ante esta batalla en un país como República Dominicana? Te hago la pregunta de esta manera porque indudablemente todavía la República Dominicana no está tan sumergida y tan golpeada como está España en cuanto a esta batalla cultural, de feminismo radical y de ideología. Estoy aquí, yo tengo 2 hijas y estoy aquí en esta noche porque indudablemente el feminismo actual no me representa. El feminismo actual no va a representar a mis hijas. Y el feminismo actual no va a representar a ninguna de mis hijas. Y yo estoy dispuesta a luchar por eso, porque no es lo que mis hijas y mi futura generación se merecen. Gracias. Mujeres como tú a mí, desde luego, me representan. Desde luego. Y te doy las gracias por tu valentía, porque ese discurso no es fácil reproducirlo. No es fácil porque, pareciendo tan fiel al sentido común, son muchas las voces que atacan cuando elevas la voz y te dicen que eres machista, te dicen que representas el patriarcado. Pues es muy valiente y muy revolucionario. ¿Qué podemos hacer en un país como República Dominicana? Desde luego, ser conscientes de cómo habéis conseguido ser dique de contención de esta ideología de género frente a otros ejemplos muy próximos, como pueden ser Argentina, como puede ser México, como puede ser Brasil. Y reconoceros como lo que sois, guardianas de las esencias, guardianas de las esencias. Y a partir de ahí, manteneros firmes en esta batalla y cumplir lo que sin lugar a dudas para mí son los planes de Dios para República Dominicana, que es que seáis foco en la oscuridad para otros países que ahora mismo estamos en las tinieblas, como es el caso de España, pero también otros casos, en el caso de América. Y si América en su momento fue considerada y fue calificada como continente de la esperanza, cumplir de nuevo el papel que la historia tiene reservado para República Dominicana, que ha sido protagonista en la historia y que vuelve a serlo. Y es devolver al continente americano esa esperanza que estáis llamados a ser. Porque, desde luego, uno no puede desconocer que hoy vivimos en un mundo global y República Dominicana no va a permanecer protegida frente a estos ataques ideológicos
por más que en las instituciones estén resistiendo, porque vivimos en un mundo global. Buenas noches, Macarena. Quiero felicitarte a ti y al señor Casal por esta iniciativa. Decirte que soy español, como tú, y que para mí es un orgullo. Tengo 2 niñas dominico-españolas y que se estén educando en República Dominicana. Quiero decirlo delante de todos ustedes. Porque creo que todavía los valores que se están enseñando aquí no están tan contaminados como en España. Y lo segundo que quería comentar o preguntar, en su exposición ha dicho que estas ideologías quieren hacer a la mujer superior, pero pongo el ejemplo que se está viendo ahora con el tema de la Guardia Civil, que quieren poner o sea, que las mujeres para llegar a esa Guardia Civil necesiten un 15% menos de nota. ¿Eso no las haría inferiores? Totalmente. Muchas gracias y coincido contigo por completo que hoy los niños están mucho más protegidos en República Dominicana que en España. Perdónenme que les hable con esta crudeza, pero es la crudeza de la realidad que estamos viviendo en mi país. Ahora mismo se ha impugnado ante los tribunales de justicia una guía que está imponiendo el gobierno de Cataluña en las escuelas públicas, una guía práctica donde se enseña gráficamente con imágenes a los niños de 3 años, niños y niñas de 3 años, cómo masturbarse con 3 años. Por supuesto que en República Dominicana los niños están más protegidos que en España. Verdaderamente lo que estamos viendo es como esta pérdida de identidad, esta pérdida de valores se esconde tras palabras grandilocuentes, tras sentimientos emotivos, tras mensajes a los que es muy difícil hacer frente. Muy difícil, porque cuando tú estás explicando estas realidades con datos estadísticos en la mano, como por ejemplo el incremento del índice de suicidios en menores, lo que te dicen es que estás en contra de los derechos humanos, que estás en contra de la libertad de las personas, que estás en contra de los derechos sexuales, porque te opones a que se pueda asesinar a los niños en el vientre de sus madres. Y entre los efectos que se producen es precisamente el que tú comentas, porque como bien decía, ahora en la Guardia Civil no solamente se exige menos nota para poder acceder si eres mujer respecto de si eres hombre. La Guardia Civil es la policía, como la Policía Nacional, sí, aquí en República Dominicana, es un instituto armado de naturaleza militar. Pero es que además se ha implementado una cuota para acceder las mujeres a la Guardia Civil, lo que significa que ya tienes una presunción de menos mérito que un varón cuando accedes a un mismo puesto de trabajo. Yo en España digo gráficamente, yo soy una mujer anticuota, no rechazo absolutamente la existencia de la cuota rosa, la cuota láctea para poder acceder a puestos de responsabilidad, salvo que me demuestren que es necesario tener esas cuotas para poder romper techos de cristal. Y poco a poco lo vamos consiguiendo. Ahora han visto como en Italia Giorgia Meloni ha accedido por primera vez a la presidencia de la República Italiana, por primera vez en la historia una mujer. Y yo lo digo en España siempre, digo, bueno, bien, pues si me tengo que tragar las cuotas y va a haber cuota femenina, ¿por qué carajo no la ponen para ser presidente del gobierno de España? Es el puesto de responsabilidad para el que se dice que se accede por mérito, por capacidad y en condiciones de igualdad, que ahí no hace falta la cuota láctea. Nunca hemos tenido una primera presidenta mujer en España. Pero bueno, yo creo que está pronto por llegar. Hay que apretar, perdona, mi amor. Buenas noches. Como representante de Ancla Latina, quiero darle las gracias y nos unimos a
estamos trabajando en el sentido de que queremos igualdad, pero donde tenemos que comenzar a trabajar es en la familia. Cuando comencemos en la familia a educar nuestros hijos y nuestras hijas, yo tengo un hijo, entonces tendremos la igualdad que están todos buscando. Cuando decimos feminismo, estamos hablando de un género en particular y tenemos que ser dos para poder crear. Entonces, si hablamos desde el principio de nuestra historia, que es donde comienza la Biblia, es donde el Señor nos dice, Adán y Eva, comenzamos dos. O sea, vamos unidos. No podemos luchar de que porque somos más grandes que el otro. Mientras andemos al lado, podemos crear esa parte igual al lado. Entonces, como representante latina aquí en República Dominicana, le quiero dar las gracias a Macarena y nos unimos. Casado, tienes un compromiso con nosotros. Así que bravo, gracias mi amor. Muchísimas gracias, doctora, no puedo estar más de acuerdo. Es esa igualdad precisamente lo que estamos reivindicando, porque en última instancia lo que lleva esta visión del feminismo radical es a considerar a los hombres como simple material reproductivo y ni siquiera en contacto físico. Buenas noches, Macarena, buenas noches, Casar y el público presente. En cuanto a lo que se estaba hablando actualmente sobre los niños y la educación, que no estamos totalmente igual que en España, pero no es oculto que aquí también se está empezando a implementar lo que es la educación sexual integral en nuestros niños de hoy en día. Lo están haciendo de una forma muy sutil y oculta, por así decirlo, porque nos están manipulando, por lo menos nosotros los padres, para que no nos demos cuenta en sí. Aunque la fundación es una batalla contra el feminismo radical, hay planes en cuanto a este tema. ¿Cuáles son los planes que ustedes aportan? El ámbito educativo es uno de los pilares fundamentales de la Fundación Igualdad Iberoamericana, porque según los países tiene un desarrollo más avanzado esta educación afectivo-sexual, que en realidad encierra un adoctrinamiento y que es impartida además en la mayor parte de los casos por auténticos activistas políticos que no tienen ningún tipo de capacitación de carácter profesional en la impartición de la educación supuestamente afectivo-sexual que se está introduciendo y que en realidad lo que hace es adoctrinar para, dentro de esos engaños que he mencionado, hay dos específicamente que afectan a nuestros niños, a las personas más vulnerables en los distintos países, y es esa sustitución de la realidad biológica por el concepto del género, por la autopercepción y por la inoculación de una idea de la sexualidad conforme a la cual la heterosexualidad tan solo sería una de las formas posibles, de las opciones sexuales posibles a descubrir según se experimenta. La educación sexual es necesaria, con arreglo a un proceso madurativo adecuado, que desde luego no es impartir clases prácticas de masturbación a niños de 3 años. Se lo dice a alguien que ha estudiado biología en el colegio, yo ya soy antigua, que era lo adecuado al proceso madurativo, conocer la realidad biológica del ser humano y posteriormente, conforme vas madurando, conforme vas adquiriendo una capacidad intelectual, es cuando el ser humano está preparado para recibir determinados conocimientos. Si anticipas esos conocimientos a un momento madurativo no adecuado, ya te estás adentrando en el terreno de la corrupción de menores. Así que esa capacitación, esos cursos de maestría del ámbito educativo, es algo que les anticipo este próximo lunes. Mañana viajo a Panamá, porque el lunes firmará la Fundación Igualdad Iberoamericana un convenio de colaboración con cerca de 20 entidades pro vida y pro familia
con la Alianza Panameña por la Vida y la Familia a la cabeza, allí en Panamá, entre las que se encuentra la Asociación Nacional, el Sindicato Nacional de Maestros en Panamá, y va a ser fundamentalmente esta acción de capacitación la que vamos a desarrollar a través de la Fundación Igualdad Iberoamericana para sustituir ese adoctrinamiento a los niños en el ámbito educativo sexual por pura realidad biológica y sin ningún tipo de ideología. Joan. Buenas noches, Joan. ¿La fundación tiene alguna metodología o tiene pensado trabajar con diferentes entidades o movimientos en el país para unificarlos y formular algún tipo de estrategia para llegar a los legisladores y hacer un tipo de presión que ellos sí puedan comenzar a darle como un rollback a todo esto que está sucediendo? Porque las instituciones públicas del Estado están infestadas de ideología de género, literal. Tienen departamento de género en todo lado. Y aunque todavía, pertenezco a una, pero hay personal interno de alta gerencia que se lo ponen de frente, pero terminan como haciendo un tipo de laceración entre las relaciones del personal, porque es una imposición. Esto no camina solo, esto es una bicicleta que usted dejó de pedal y esto se va a caer. Entonces, la fundación como tal tiene algún tipo de estrategia para lograr conglomerar con esos grupos como Acción Cristiana, Instituto IFA, que hay más en el país, de lograr como hacer unificar fuerzas para, primero, porque una idea, a nosotros como cristianos nos ha sacado del medio, porque nos metieron en la mente que el cristiano no debe de ejercer política, que es una falsa. Están sacando a la gente que por lo menos tiene un valor moral y ético del juego político. Inhabilitaron y lamentablemente caímos en esa trampa. Entonces necesitamos comenzar como a traer a esa gente, por lo menos tienen un temor a Dios, aunque meta la pata, pero lo va a pensar y podemos traerlo de nuevo. ¿Hay alguna estrategia para traer a esa gente buena, incursionar en política y a la vez lograr hacer presión a nivel estatal? Estamos aquí en los medios. Pues precisamente la estrategia de la Fundación pasa por tejer toda esa suerte de alianzas que, como les digo, como primer ejemplo, porque ya llevamos trabajando en ello desde hace un mes, en Panamá este próximo lunes firmaremos esos convenios de colaboración para unir nuestra acción con cerca de 20 entidades pro vida, pro familia en Panamá, y es el mismo camino que aspiramos a recorrer en República Dominicana. Permítanme decir en este punto que esta batalla ideológica supera, por supuesto, idearios políticos. Hoy las diputadas y diputados que estaban presentes eran de distintas formaciones políticas, lo mismo me sucedió en Panamá. Supera, como les digo, idearios políticos, pero también supera creencias religiosas. De hecho, yo estoy experimentando un gran apoyo hacia la Fundación, no solamente por parte de las instituciones católicas, sino igualmente de la comunidad evangélica. Y hace tan solo 3 semanas participamos junto con distintas diputadas dominicanas en la Cumbre Iberoamericana por la Familia y por la Vida, donde estuvimos presentes diversos líderes parlamentarios cristianos y vimos cómo, sin lugar a dudas, teníamos que tejer esas alianzas por encima de comunidades religiosas, que también incluye, por supuesto, la musulmana y la judía. Porque en esto, desde luego, estamos unidos. Y dándonos la mano será como tendremos un poquito más de garantías de éxito. Muchas gracias. En nombre de la doctora y
Lo apagó, doctor. Doctora. Queremos agradecer a una doctora en la Fundación que hemos hecho una colaboración muy efectiva, muy especialmente a todos ustedes, y que de verdad, doctora, que la tengo como un buey, el latigazo, tengo exprimiendo el jugo de 3 días, sacando el jugo para ir reuniones aquí, reuniones allá, todo. La disposición de usted hacia el país y de ver que muy estudiosa de nuestra historia y de la valentía de mujeres dominicanas, como usted me dio, la primera mujer en votar fue allá, y si conoce la historia dominicana, que hoy se pretende denegar y negacionar. Gracias, don Raúl, dice que nos ha dado el apoyo desde el principio, por un tema de familia, por un tema de honor, se lo dije de que estaba allá en España, que don Raúl nos apoyó. Gracias, también está don Juan Cohen, del Partido Internacional, que también nos apoyó con la actividad, y a todos ustedes. Pero lo más importante, saber que esta fundación va a significar un antes y un después. Parte de lo que dio más preponderancia, vigencia y alcance a ese progresismo radical e ideológico y de adoctrinamiento fue la unión que tuvieron para hacer frente y para hacer contrabalance de poder, y que la derecha nosotros nunca supimos adoptar. Y hoy en día, que usted, una mujer privilegiada, porque hay que decirlo, una mujer privilegiada, formada, que no todas quizás podemos tener ni nosotros, abogado del Estado, se dé la tarea y el trabajo, que puede estar en cualquier lado del mundo ahora, muerta de risa, venir aquí a llevar conocimiento, a llevar luz y a llevar esperanza a este pueblo, era contrapeso a esa oscuridad, y que me siento tan orgulloso de poder representar en estos momentos a la República Dominicana, que le digo algo, seremos un referente, seremos un referente, y lo vamos a demostrar, y lo vamos a demostrar con el apoyo de todos ustedes, de que hay gente pensante, hay gente que cree en la familia, y que es ahora mismo la víctima principal de esta ideología, de ponernos a pelear. Ella habló de que ya la lucha no es de clases, es lucha de géneros. Ya no es el obrero con el empresario, ahora es el hombre contra la mujer. Quieren ponernos a pelear, quieren ponernos a luchar y competir cuando somos complementarios. Lo hablamos justamente hoy en un almuerzo. No por qué odiarnos, si nos necesitamos unos a otros. Si ella sin mí no puede, yo si ella no puedo, pero no me quita. Y es lo que quieren borrar, como para hacernos sentir mal. Y qué bueno que venga de usted, y reitero, lo dije anteriormente, una mujer que puede tener todos los lujos del mundo, que puede estar tranquila, que sea la tarea, que su principal enemigo y atacante son mujeres que le dicen a ella por tener un hijo, por ser madre, por creer en la formación de un niño, que no hay carrera, ni nada, ni trabajo más difícil que criar a un ser humano. No hay nada más difícil en el mundo que criar a un ser humano. Ama de casa, no. Qué labor de ser madre cuando nadie quiere serlo. Y qué orgullo de tenerlos a usted llevándonos luz en un momento como este, cuando más lo estamos. Y que le digo, hay planta y vamos a llevar energía a toda América. Pues muchísimas gracias, y un honor para mí que comencemos a caminar juntos. Que Dios os bendiga. Le dimos duro.